Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Noche de viernes, noche de picada con periodistas. Ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche con una semana en la cual el gobierno la ha pasado muy mal. Como habíamos anticipado ya hace varios días, se venían sorpresas grandes para Macri en el Congreso. Y no solamente hubo sorpresas, sino también derrotas para el presidente en el Congreso. Inesperadas para el gabinete, la verdad que es sorprendente, porque ya se comentaban de las movidas que podía hacer Massa, o los gobernadores, o los movimientos sociales con parte del peronismo no kirchnerista en el Congreso, pero el gobierno pensaba que terminaba el año proponiendo las leyes que quería pasar, reforma política, cambio en ARTs, cambios en la ley de mercado de capitales, sin ningún costo político. Es más, la semana pasada, antes de que empezara todo el tsunami de impuesto a las ganancias, emergencia social y finalmente la derrota por la reforma política en el día de ayer, le preguntaron a dos integrantes del gabinete que estaban en la negociación con el Congreso si las leyes que quería Macri en el final del año no iban a tener algún costo político. Se lo preguntó un ministro que además tiene experiencia legislativa. Y la respuesta fue, ahí en el gabinete delante de Macri, no va a haber costo político, estos temas ya están acordados. Hay acuerdo con Massa, hay acuerdo con los gobernadores, está cerrado el año, vamos a ir en extraordinarias con las leyes que necesitamos. Cerramos el presupuesto en el 30 de noviembre próximo y después en extraordinaria con las leyes que necesitamos. Al parecer nadie había previsto en el gabinete que esta semana iba a ser la semana en la cual Massa contraatacaba con el impuesto a las ganancias y pateaba el tablero, lo ponía totalmente al gobierno en la defensiva, que finalmente Carolina Stanley tuvo que, la ministra de Desarrollo Social, negociar un proyecto de emergencia social para tratar de garantizar un diciembre en paz con los movimientos sociales más dialoguistas y que los gobernadores le iban a bochar directamente la reforma política de Macri tanto quería con el voto electrónico. Esto después de que Macri, hay quienes dicen, le entregó todo lo que necesitaban los gobernadores. ¿Qué les entregó? Básicamente el presupuesto de 2017. Es decir, en el presupuesto de 2017 están todas las obras que habían pedido y reclamado los gobernadores. Y eso es lo que va a permitir la aprobación la semana que viene del presupuesto que también necesitaba Macri. Pero un presupuesto en el cual el peso de los gobernadores es muy importante, que no solamente van a recibir esas obras, sino que han recibido este año, por fuera de la coparticipación, fondos que con Cristina no recibían. Es decir, fondos discrecionales que con Cristina no recibían. Y la pregunta es si Macri, más allá de pecar de cierta ingenuidad en el final del año, no está en un momento difícil y empieza a sonar una alerta importante para el gobierno, que es, con la economía en recesión, sin señales a la vista de recuperación económica, todos los datos que se analizan por estas horas son todos datos de una economía que está muy fría y que no muestra por ahora ningún brote verde. Y los que brotaron, los retoños que de alguna manera aparecieron allá por agosto, en algunos casos, venta de motos, despacho de cemento y demás, en septiembre y octubre terminaron de apagarse. El único dato positivo que ha dado el INDEC en las últimas horas es el dato de desocupación del tercer trimestre del año, que marca que la desocupación está en el 8,5%. Es una caída respecto al segundo trimestre del año, que daba 9,3%, pero igualmente son datos completamente incomparables. El INDEC publicó este cuadro, no sé si se ve, a ver si lo podemos poner en primer plano, porque, bueno, donde compara el segundo trimestre del año con el tercer trimestre del año. Segundo trimestre, el primer dato oficial de desempleo que da el macrismo era 9,3%, ahora 8,5%, es decir, una caída de 0,8% de la desocupación. Pero es incomparable. Es decir, el INDEC también, en la desesperación por mostrar alguna señal positiva, compara el segundo trimestre del año con el 9,3% de desocupación con el 8,5% del tercer trimestre. Hay estacionalidad en el empleo y es difícil pensar
que uno puede decir, bueno, se han creado, como muestra el informe, 139.000 puestos de trabajo en la economía entre el tercer trimestre y el segundo. En todo caso, es un dato positivo porque si el tercer trimestre hubiese mostrado un aumento de la desocupación, cuando es un trimestre en el cual habitualmente baja la desocupación respecto al trimestre anterior, al segundo, bueno, habría verdaderamente problemas. Lo positivo es que efectivamente la desocupación no aumentó. No podemos comparar con el año pasado porque las cifras del kirchnerismo del año pasado de desempleo están totalmente dibujadas. Pero, si se quiere, es el único dato positivo, aunque insisto, no son comparables las informaciones. Es un dato positivo por default, digámoslo así. Si efectivamente el dato del tercer trimestre hubiese dado caída de puesto de trabajo respecto al segundo y aumento de la desocupación por caída del empleo, bueno, verdaderamente la situación hubiese sido todavía más alarmante de lo que es. Un comentario especial respecto a algunos dirigentes del kirchnerismo o algunos medios ultra kirchneristas todavía que plantean que sigue el apagón estadístico en el INDEC. No solamente no sigue el apagón estadístico del INDEC, sino que todos los datos que ha dado el INDEC en los últimos meses y en las últimas semanas confirman la recesión, los problemas de la inflación, los problemas del empleo. Es decir, son todos datos en los cuales ahora toda la dirigencia política, menos el kirchnerismo y sus periodistas, confía. Ahora, es cierto que si se trata de comparar tercer trimestre con el segundo, y bueno, no es correcto. Bueno, lo hizo la oficina de prensa del INDEC, pero el INDEC publicó los datos verdaderos del empleo en el tercer trimestre. Y es difícil pensar que el kirchnerismo puede seguir hablando de apagón estadístico cuando destruyó todas las estadísticas. Cierro el paréntesis porque no tiene sentido hablar sonceras de las cosas que dicen algunos dirigentes del kirchnerismo. Digo, en ese escenario de que la economía no arranca y que la recesión se prolonga, donde han cambiado, y ahora lo vamos a discutir con los colegas invitados esta noche, el gobierno ha cambiado evidentemente todas las prioridades. El gobierno está desesperado porque la economía repunte de alguna manera a partir de diciembre y ha acordado con la CGT no solamente los bonos de fin de año y las negociaciones, sino esta semana una especie de pacto antidespidos de dudosa aplicación, pero que de nuevo es una declaración política que va contra las ideas que tiene Macri o las que tiene todo el gabinete. Acordó con los movimientos sociales la ley de emergencia social para más fondos para los planes Argentina Trabaja en Cooperativa. Va a negociar con Massa y con el peronismo la reforma del impuesto a las ganancias y está tratando de poner plata en la calle como sea, bajando la tasa de interés, haciendo la hora 18 y no la hora 12, es decir, usando los instrumentos que tenga a la mano para ver si la economía se reactiva. ¿Por qué? No solamente porque genera obviamente preocupación la prolongación de la recesión, sino que hay una dinámica política que puede incluso complicar la economía el año que viene. Y esa dinámica política es que el peronismo que hasta ahora colaboraba y que es mayoría en el Congreso, Massa, los gobernadores, el bloque justicialista, bueno, ahora se le planta a Macri, se le anima. Y la pregunta es si fue simplemente un aviso de fin de año, lo que ocurrió esta semana, o si empezó otra etapa. Muchos de los gobernadores que pensaban que el año que viene estaba todo a pedir del gobierno si la economía empezaba a crecer, ahora que ven que la economía posterga su recuperación y que no está claro cómo va a crecer y si va a crecer poco o mucho y qué impacto va a tener en la gente, empiezan a lanzarse de otra manera. En otros términos, si el peronismo y el kirchnerismo es una minoría en eso, el kirchnerismo esta semana no tuvo voz en el Congreso, simplemente levantó la mano de las iniciativas que incluso el propio kirchnerismo no había apoyado, sino que impulsaron o Massa por un lado, o los movimientos sociales por el otro, o los gobernadores o la CGT. La pregunta es si con esta economía empiezan a sonar todas las alarmas para Macri, porque la dinámica política en la cual Macri manejaba los fondos de la Casa Rosada y negociaba que pasen todas las leyes que necesitaban en el Congreso, terminan derivando en una dinámica totalmente distinta en la cual el año electoral empieza
empieza antes de fin de año y si la economía no se reactiva, todos los que hasta ahora eran los interlocutores racionales con los cuales el gobierno negociaba, empiezan a plantársele enfrente, poniéndole, si se quiere, piedras en el camino. Mira el informe. Me quedé corto. La situación del país era infinitamente peor de la que imaginábamos. El proyecto del gobierno en realidad no baja el impuesto a las ganancias, lo aumenta para 500.000 trabajadores. Massa lo que dice es, tenemos estos otros recursos. Bueno, nosotros queremos ver si esos recursos realmente existen. Bueno, es muy fácil prometer algo que, como bien decís vos, no tenés la responsabilidad después de recaudarlo. Y el desafío, que no es imposible, es generar 2 millones de puestos de trabajo. Ha existido un acuerdo también por la ley de emergencia social en una reunión que se ha hecho afuera con organizaciones, con el Ejecutivo también, que se va a traducir en un nuevo proyecto de ley. Nosotros lamentamos mucho, hicimos un esfuerzo y vamos a seguirlo haciendo para que los argentinos tengan un sistema electoral más transparente y que evite el robo de boletas y que evite el fraude. Bueno, ya está en nuestros estudios Silvio Santamarina, editor ejecutivo de la revista Noticias. Después vamos a hablar de la etapa de Noticias. Habla Mañeto, el verdadero ganador de la década ganada, dice Noticias de manera muy provocativa en su tapa que está apareciendo esta noche en los kioscos. Está con nosotros Rubén Rabanal, editor de política de ámbito financiero, el colega Carlos Arvía, economista y editor en Infobae. Está también el Beto Valdés, colega de FM Millennium. Mariano Borodich, autor del libro Saber Comprar, los secretos de la economía, más de 100 formas de ahorrar con inteligencia. ¿Trajiste el libro, Mariano? Me lo olvidé, bueno, te lo ahora digo. vamos a contar un poquito el libro. Se agotó. Sí. Claro, por lo menos te lo quiere regalar. Claro. No, igual se lo iba a cobrar, pero... A ver, colegas, vamos a empezar con los expertos en política. ¿Hay una dinámica distinta? Es decir, ¿están empezando a sonar todas las alertas para Macri a partir de lo que está ocurriendo con la economía? Yo creo que, no sé, el peronismo, cuando no está en el poder o cuando no está preparándose para recuperarlo, es como los chicos alrededor de la mesa. Les tenés que dar cosas para que se entretengan, si no te rompen todo. Sí. ¿No? Digo, y me parece que esa metáfora es muy simple, porque al principio me parece que el gobierno pensó que, o quizá tenía razón, con el tema Cristina, ¿no? La crisis del liderazgo post salida de Cristina, era suficiente como para que el peronismo se entretuviera. Pero después, el peronismo ya mostró, lo vimos en el 2001, que, digamos, no espera digamos, a recuperar su liderazgo antes de volver a hacer presión. Hace presión aunque no tenga el liderazgo resuelto, digamos, ¿no? En el 2001 fue así. Tuvimos un montón de presidentes peronistas que se volteaban entre ellos, digamos, ¿no? Entonces, no es que mientras el peronismo no resuelva su problema del liderazgo, entonces no es un problema para este gobierno. Ahora se está viendo, ¿no? El peronismo presiona, sí, aunque igual siga discutiendo ahora, hacia adentro. La pregunta es si Macri este año, porque a diferencia de los chicos, el peronismo en la oposición, en el caso de los gobernadores, no es que los entretenés con cualquier cosa, sino en general tiene que ser constante y sonante. Bueno, que Macri lo hizo eso. Y de hecho la discusión de este año, cuando muchos economistas de la ortodoxia dicen, mira el déficit fiscal que hay, sí. Bueno, saquearon el presupuesto nacional, lo que perdió de recaudación el gobierno, lo que negoció con distintas leyes ha pedido también de los bloques del peronismo, la discusión por ganancia, es decir, todos temas en los cuales el gobierno fue perdiendo recaudación, aumentando gastos en base a la negociación política, abriendo la billetera. Todo lo que el peronismo le negó ayer, sí, Macri ya lo había pagado. Ya lo había pagado. Estaba todo pago. Todo pago. Todos los gobernadores que Frigerio le fue llevando uno por uno al despacho, diciendo, cerrando acuerdos, cada uno se iba contento. Y cada uno se iba comprometiendo el voto con lo que creo que hasta ahora es, por lo menos, el ruido más grande, que es el tema de la ley electoral. Va a haber otros ruidos, ¿eh? Ayer hubo unos cuantos. RT, le tienen a los directores del Banco Central en capilla, no le van a dar acuerdo por ahora. Al presidente. El presidente, se le cayó la ley del emprendedor. Se le cayó la ley del emprendedor en un episodio bochornoso de la vicepresidenta que tiene que empezar a aprender a manejar el reglamento. La ley de RT.
lo mencioné recién, la ley de RT, que fue la CGT. CGT a la que le pagaron dándole todo lo que Cristina no le dio, porque a esta CGT, Fondo de las obras sociales. Los fondos de las obras sociales, Cristina se los mantuvo pisados, subía ese fondo de una manera impresionante y con eso los venía controlando. Macri lo primero que hizo, dijo, bueno muchachos, paz. Se los dio todo. ¿Qué le hicieron? Pumba. Le voltearon, entre otras cosas, la ley de RT. La ley de emergencia social nunca debió haber existido. Esa ley es un bochorno. Fue una extorsión en 15 días le sacaron 25 mil millones de mangos. Pero parece Lilita Carrió con esto de que es una extorsión. Es que fue una extorsión. Pero es que Maxi, fue una extorsión. A ver, no, eso estoy absolutamente convencido. Es decir, ayer, pobre, el único que lo veía recién ahí, el único tipo al que yo lo respeté ayer es a Mario Negri, que fue el único que salió a dar la cara para tratar de explicar lo que había pasado y dijo, bueno, miren, tanto el gasto público no aumenta porque en realidad son reasignaciones de partidas. Pero en ese caso, ¿por qué cede Macri? ¿Para garantizar un diciembre en paz? Sí, claro, porque en primer lugar el peronismo le dejó correr esa ley en el Senado, que no se la hubiera dejado si el gobierno no hubiera cometido los errores que cometió. En segundo lugar, le armaron una plaza. La plaza no se la armaron para que saliera la ley. La plaza se la armaron para llegar a esta negociación y sacarle los cheques a Macri. La CGT a la cual le había pagado también fue y apretó junto con los piqueteros. Y además, Rubén, ahí tenemos... ¿Ustedes vieron la foto de ayer? La foto de ayer de la presentación de Monzó con Abal Medina y Mario Negri, con todos los piqueteros alrededor. Bueno, yo te quería agregar algo. Hoy tuve la oportunidad del gobierno. Ahí lo tenés. Pero le vamos a llenar las calles y le vamos a seguir protestando. Bueno, hoy de hecho hubo una manifestación. manifestación. Yo creo que no pensé que iban a dar vuelta. Bien. Es decir, contra el mes anterior. Hubo un indicador lead. Y que hay que decir, ¿por qué digo error de diagnóstico? Porque este gobierno en agosto se puso contento porque aumentaron los despachos de cemento. Y a partir de ahí vio los brotes verdes. Y el único brote verde que vos tenés hoy, que no pensaba tener el gobierno, es el dólar. En el sentido, bueno, está bien, de todas maneras el dólar ha quedado, la economía no arranca, bueno, no vamos a ponernos a discutir eso ahora, pero tiene que ver también con un dólar que ha quedado muy atrasado y que desincentiva todas las inversiones. Sí, tal cual. De hecho, el boom que hay hoy, yéndose al Black Friday en Chile, no solo eso. En realidad hay un Black Friday todos los fines de semana en Miami de un sector de la población y aparte en medio argentino. Esto lo vas a ver muy claro en las vacaciones de verano, digo, de que por la devaluación de Brasil va a hacer salir muy como Brasil ha devaluado mucho más. Es decir, siguen las dinámicas de los últimos años por supuesto, porque digo, al tener un dólar tan atrasado, hoy irte afuera, al exterior, digo, en el alojamiento desde ya no es mucho más barato. Como pasó en el 2015, como pasó en el 2013. Sí, tal cual. Ahora, lo que quiere hacer el gobierno lo que más le preocupa son las elecciones de octubre del año que viene, ¿no? Las legislativas, que ya en agosto son las PASO, entonces digo, ¿qué es lo que puede pasar ahí? Lo que quieren a partir del año que viene es apostar muy fuerte a la obra pública y créditos hipotecarios para, de esta forma, tratar de reactivar un poco la economía que se le fue de las manos, un poco por falta de tacto político, ¿no? Al darle todo de una y no tener por ahí el tacto. Volvemos a la discusión política, claro, me interesa, parece de que los protagonistas, pasado a ser poco protagonismo que tuvo Cristina en todo lo que ocurrió. Es decir, el kirchnerismo, vos fíjate que en el Senado, esta semana, ahora vamos a ver, se peleó con el peronismo, la cámpora versus el peronismo, pero todas las iniciativas de esta semana fueron del peronismo no kirchnerista. Exactamente, y lo interesante en el Senado, por ejemplo, cuando él hablaba de la reforma política, me parece que ese es un punto de inflexión. La definición de Rubén es espectacular. Cuando él dice estaba todo pagado, lo que no se cumplió, y fundamentalmente la reforma política, hoy en el gobierno, ¿qué te dice? Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, se rompieron todos los códigos. Acá hay que barajar y dar de vuelta y comienza un nuevo escenario. Beto, explicarle a la gente, el primero que rompió los códigos. Ahora, expliquémosle a la gente porque que está todo pagado no significa la Banelco, sino que significa obras, todos los acuerdos, acuerdos con obras, todos los acuerdos para los gobernadores. Para los gobernadores. De hecho, hubo que un habían anuncio, comprometido como pasa en su Estados voto Unidos, como pasa en el cualquier Senado, país, donde tienen mayoría para la reforma electoral que necesitaba el presidente. Hubo un anuncio, igual que para el presupuesto. Hubo un anuncio hace 3 días de una obra por 400 millones de pesos en Formosa para Gildo Infran. Para Infran. Especialmente para Gildo Infran. Que fue uno de los operadores contra la reforma electoral. Ahora, que los dirigentes de Cambiemos de Formosa en llamas. Dice, le dan 400 millones de pesos por fuera del presupuesto a Gildo Infran y fue el señor feudal, Gildo Infran, que volteó la reforma política. Uno de los que no quería el voto electrónico. Ninguno de los señores feudales quería el voto electrónico. Pero una muy breve algo que no quiero dejarlo pasar, porque vos preguntaste qué pasó.
Al gobierno obviamente le está faltando política. Ahora, hubo un día donde esto se dio vuelta. Hubo un día que el viento dejó de venir del norte y empezó a venir del sur. Y fue el día que Macri, por los gritos de Carrió, dejó parado a todo el peronismo que estaba dispuesto, estoy diciendo, a Pichetto, a los gobernadores y a Massa a cortarle la cabeza a Alejandra Gil Carbó. Habían puesto la cara por eso, habían puesto la decisión de hacerlo y Macri los dejó parados. Ese día cambió el viento. A partir de ese momento, todas las reglas de negociación entre Macri y el peronismo cambiaron. Y ahí empezamos a ver que cada uno de los acuerdos empezó a dar marcha atrás. Pichetto empezó a ponerse duro. Pero Rubén también tiene mucho que ver, primero, por lo que hablaban recién de la economía real. Si los pronósticos de Prat Gay se hubieran comprobado y hoy, digamos, la situación fuera distinta, no creo que Pichetto hubiera perdido, porque ojo, Pichetto perdió. Sí, claro. Le llenaron la cara de dedo, me parece que eso es un dato muy importante. Carlos Berna, y él conoce muy bien el Senado, Carlos Berna es uno de los ganadores de toda esta movida, porque construye esto sin ponerse en una postura, digamos, muy radicalizada. Y el hombre, porque claro, ahora cuando Frigerio dice se rompieron los códigos, hay que restablecer una nueva relación con el peronismo, ¿con quién lo haces? Es decir, Pichetto hoy te va a garantizar lo que garantizaba. En la reunión del bloque de senadores peronistas con los gobernadores, hubo un gobernador que dijo, che, muchachos, ¿por qué no negociamos de vuelta el presupuesto? Porque se quedaron angurrientos. Es decir, a ver, la pregunta es esta. Es lo que está pasando con el Banco Central. ¿Por qué le vamos a votar a todos los directores por 6 años? Los directores del Banco Central que están en comisión. Que están en comisión y que están esperando que el Senado les dé acuerdo. Y el peronismo dice, ¿por qué te voy a regalar, vos que sos minoría, que no tenés los votos, ¿por qué te voy a regalar a todos los directores por 6 años? 2 años más del plazo de este gobierno. ¿Y por qué se los van a regalar? De hecho, no lo pusiste en las extraordinarias. Bueno, la pregunta es esta. El gobierno está contrarreloj corriendo con la recuperación de la economía, porque si no la dinámica política, ya no lo que era el adversario perfecto para el gobierno, que era Cristina, Máximo Kirchner y 4 muchachos de la Cámpora, uno que, no sé si lo vieron, Autavis, que anda ahora en un video de La Mancha de Rolando. Sí, una cosa. Sí, insólito. Bueno, casi tan divertido como el video de Cristina. Digo, la dinámica es que el peronismo se le empieza a animar y lo que planteaban que era un trámite la elección del año que viene en el país, el peronismo se unifica y lo enfrenta. Y ellos están en el Congreso, un golpe muy fuerte, el de Sergio Massa con respecto al impuesto a las ganancias. O sea, el gobierno creía que el impuesto a las ganancias lo podía manejar. Mirá Otavis, ahí ponelo a Otavis un poquito ahí. Y de golpe Massa les mete un proyecto y les complica y lo manda a negociar. No es un proyecto. Massa hace una conferencia de prensa con 3 ideas que le pasó Marco Lavagna, es decir, lo corrió con 2 escarbadientes. No había proyecto. Ellos hablaban del proyecto presentado, claro, y lo decían. Y el proyecto no existía. Pero yo quiero decir algo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Beto. Si acá vos tuvieras la economía subiendo y calmando todo, eso tapa todo. Claro. Ahora, el problema es que no tapa todo porque, digamos, están desnudos en la política. Hasta ahora no estaban muy desnudos en la economía. Hace 2 meses empezaron a estar desnudos porque las proyecciones cambiaron. Hace 3 meses, José Luis Gioja, y están desnudos en la política. José Luis Gioja, presidente del Consejo Nacional del PJ, pintado, lo que ustedes quieran, hace 3 meses había comprado lo del segundo semestre de la recuperación económica y el tipo estaba deprimido, lo decía. Se recupera la economía, perdemos, no tenemos... Hoy el tipo ya piensa de otra manera, que me parece que eso es lo que refleja, y por eso esta semana fue muy importante las declaraciones de Monzó y el ruido que hizo Lavagna, más allá del oportunismo político, dentro, o sea, de cambiemos puertas para adentro. O los radicales no fue candidato cuando dijo presidencial que esto termina en un colapso. En un colapso. Miren qué fuerte salió Carrió para, de alguna manera, responderle a Massa. Me imagino que lo que dijo Carrió es un poco lo que piensa Macri, en este caso, en privado. Y no puede decir porque todo indica que Macri va a terminar negociando con Massa, los gobernadores y la CGT el cambio del proyecto de las ganancias. El proyecto que envió el Congreso no sale ni por casualidad. No, ni por casualidad. Y va a haber modificaciones importantes. Hay que decir la verdad, porque a mí me parece que hay una extorsión masista y que Massa es un demagogo. A la diputada Carrió ya le voy a contestar cuando terminemos de trabajar y de resolver el problema de 6 millones de argentinos. Aspiramos a que esos 6 millones de argentinos que esperan una respuesta nuestra no vean un chiquero politiquero, sino que lo que vean es que realmente resolvemos el problema. No, yo me niego a la demagogia.
Si quieren que gane un demagogo, que gane un demagogo. Entonces que venga Trump. Es el Trump de la Argentina. Es el Trump de la Argentina. Bueno, ahí sale con los tapones de punta Carrió, que hace rato que lo tiene en la mira a Massa porque sabe que es el contendiente en la provincia de Buenos Aires de gobierno. Y también está sumando puntos. Y mucho más si ella quiere ser candidata. Y ojo, si el kirchnerismo desaparece de la escena en la provincia de Buenos Aires el año que viene. Es decir, si hay algún tipo de acuerdo que a Cristina... Que saquen a Cristina. Que la saquen a Cristina y que saquen la lista del kirchnerismo. Que todos imaginamos que va a haber una lista del kirchnerismo, porque Cristina no le va a regalar, me imagino, ni a Massa ni a nadie el caudal electoral que tiene el kirchnerismo. Salvo que esté muy preocupada con su... pero es lo que quiere el gobierno. Puede tener algún problema. Es lo que quiere el gobierno, que haya una lista del kirchnerismo, ¿no? Que Cristina no desaparezca. La quiere a Cristina en la cancha. Sí, le conviene siempre al gobierno. El tema es quién la convence a Cristina que piense en la unidad del peronismo. Los peronistas de la provincia de Buenos Aires, el Grupo Esmeralda, Julián Domínguez, Randazzo, van a tener que dar algo muy interesante a Cristina para que diga, bueno, me voy a Santa Cruz y les dejo la cancha libre. Igual pasan cosas raras porque el tema de Macri de invitarlo a La Baña, ¿cuál es la señal para ustedes? O sea, contá, a ver, la frase de La Baña, esto termina en un colapso, fue después de 2 reuniones que tuvo en Olivos Macri con La Baña. Exactamente, digo, y que La Baña salga a decir esto. Algunos dicen que Roberto La Baña puede ser el gran negociador, el gran articulador de un acuerdo entre el Frente Renovador y Cambiemos, parte de Cambiemos. Pero bueno, los que están en la política lo saben eso. La información que yo tengo es esa, que Roberto La Baña es el único hombre... Ahora, ¿cómo queda? Eso voló por los aires esta semana. Bueno, ¿cómo queda Alfonso Pratgay con todo esto? Es una gran pregunta. No nos olvidemos que La Baña es un hombre que siempre cree que está un escalón abajo de lo que le corresponde, ¿no? Por lo tanto, va a pedir mucho. Y igual, de todas maneras, voló por el aire a partir, digamos, de la decisión de La Baña, que a muchos hombres del Frente Renovador les sorprendió la dureza. Es decir, evidentemente, o sobreactuó o buscó un protagonismo que pretendía querer frente a Massa. Por ejemplo, no se olvidemos que cuando se especula que Massa, que no quiere enfrentar a Carrió, que no se sabe si va a ser candidato, algunos dicen que La Baña podría ser candidato del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Hay mucho de especulación. No, ahí la sorpresa es que el gran enemigo, digamos, vos lo conocés a esto, Maxi, de La Baña es Pratgay. Sí. O sea, Pratgay y La Baña son dos cosas que no se pueden juntar nunca por la enemistad que tienen por la deuda. La Baña sabe que Pratgay está tratando de hacer lo que él haría. Exacto. En el caso de estar en el Ministerio de Economía. Por supuesto. Bueno, cuando los roles eran invertidos. Arregló con los buitres, consiguió financiamiento, está tratando de bajar la tasa de interés para desarmar la bicicleta financiera de las LEVAP. Si habrá un poco más de inflación, habrá un poco más de inflación, pero... Pratgay está haciendo lo que hacía... Lo que hacía La Baña cuando se enfrentaba con él en la presidencia del Banco Central. Claro, bueno, lo que pasa es que ser oposición siempre es mucho más fácil, ¿no? Digo, para Massa es mucho más fácil ser oposición, decir lo que habría que hacer sin estar ahí. Ahora, lo que es paradójico es que, ¿te acuerdas cómo el gobierno antes de asumir criticaba precios cuidados, criticaba el ahora 12, de que eran parches, y ahora no solo... El impuesto a la ganancia. Claro, sí, bueno... que ahora lo compraron, lo hacían progresivo. Sí, tal cual. Fue demasiado de decirle a la gente que lo va a sacar el impuesto a las ganancias, ¿sí? De que lo sigan manteniendo y con escalas de apenas... Pero ahora están convencidos algunos sectores del oficialismo que el impuesto a las ganancias, que fue un error haber prometido la eliminación en la campaña porque es un impuesto progresivo y que habría que concentrar una eventual o futura reforma tributaria en el impuesto a las ganancias. Es decir, como que hay un cambio en esto que sí, había una discusión de fondo del gabinete que era si se seguía con la idea más del Banco Central de tratar de bajar la inflación a como dé lugar para entrar en el 2017 en una dinámica distinta a la de los últimos 4 años, en la cual vos crecías en el año electoral y al año siguiente tenías que devaluar y hacer un ajuste, o si había que empezar a crecer de cualquier forma, más allá de que tal vez
llegues a la elección de octubre y después tengas que hacer el ajuste. Pero como en los últimos años hizo el ante kirchnerismo. la caída tan fuerte del consumo, la gente se había acostumbrado con el gobierno anterior de que el consumo era un derecho adquirido. Y ahora le sacaron el consumo. Entonces, por eso tuvieron que salir de alguna forma a inventar ahora 18, lo que sea, para que la gente, vuelva a consumir un poco, de a poco se vuelva a consumir. Sí, en realidad el macrismo se ha transformado en un kirchnerismo más prolijo, digamos, porque hace un montón de cosas que hace el kirchnerismo. Bueno, en esa discusión hay algunos integrantes del gabinete, me dicen también Mario Quintana, hoy está en esa posición que dice, usemos los instrumentos de corto plazo que usaba el kirchnerismo, pongamos plata en la calle, el bono de fin de año, lo que acordamos con la CGT, la declaración de que no va a haber despido, el ahora 18, la llamada de Sturzenegger que veníamos anticipando ya hace tiempo, la y de la economía arranque. La tasa bajó. Claro, mediante llamada. La pregunta es, bueno, ¿cuándo arranca? Porque más o menos todos ven que si arranca de esta manera, y después de octubre, después de las elecciones, como le pasó al kirchnerismo después de las elecciones de 2013, esta fue la peor. Volvés a parar. Pero después de las elecciones es como que falta una eternidad para la Argentina. Hoy es el corto plazo el que prima. Sí. Cambió la calculá por qué prima el corto plazo. Fíjate qué noticia dio Pratgay en la conferencia industrial de la UIA. Una noticia que teóricamente tendría que estar hoy, la tenemos que estar hablando y todo lo demás. Lo del blanqueo. Un dato muy fuerte, sí, es cierto. Y pasó desapercibido. No, hoy lo tapó todo, porque esta fue la peor semana que tuvo para mí, la peor semana que tuvo Macri. A nivel económico y a nivel político lo pueden además destacar. el gobierno, yo creo que el problema es un problema netamente político, lo de la economía viene atrás y bastante atrás del problema político, y además el mundo le está pidiendo a Macri definiciones políticas más que económicas. Lo que le pasó al gobierno es que perdió la magia, perdió la posibilidad de convocar una epopeya que había convocado durante las elecciones. Y esa epopeya partía por la base de una cantidad de reformas que el gobierno mutó en continuidad de políticas del kirchnerismo, que la verdad que todos deseábamos en algún momento que este gobierno las levantara. Bueno. Y como dice el amigo Arbia, lo que está haciendo es... Yo una vez en una crónica se pusieron, digamos, son kirchneristas con el blazer bordó del Newman. Claro. Pero la verdad es que esto está produciendo cierto desencanto cada vez más fuerte, no en los tipos a los que Macri quiere seducir, sino en los tipos a los que lo votaron. Y además ahí tenés un punto que hay problema con el votante de Macri, que está viendo... Bueno, pero ellos dicen que te muestran a Cristina y que ese votante a quién va a votar. Entonces, subestiman, pero hay un fenómeno interesante. Que no se apague Cristina, es el lema del gobierno. Pero muchas de estas movidas que, sobre todo en la discusión estratégica dentro del gobierno, esta, digamos, más pragmática, si querés, de aprovechemos los recursos del kirchnerismo para ganar las elecciones el año que viene, está basada en una idea de Durán Barba, que tenés un 25% del electorado que eventualmente te puede llegar a votar a vos. Entonces están gobernando más o están más pendientes de no enojar a ese electorado que es votante de Massa, de Scioli, pero que a su vez se enojó con Cristina, que al electorado propio, porque consideran que el electorado propio, esa base electoral que se ve golpeada por impuestos a las ganancias, que se enoja porque Cristina no va presa, te va a votar igual. Y que al monstruo no lo va a volver a votar. A ver, jamás podría votar al monstruo. Mire, pero el monstruo no es solamente es Cristina. Un riesgo, el claro, monstruo no es solamente Cristina. Para lo grave para el país, que me parece que el modelo que tenían pensado el macrismo no era o sea, esto de disfrazarse o de un kirchnerismo disfrazado. Pues si hubiese sido ese, bueno, la política es así, maquiavélica y bueno. Es pero interesante ellos no lo que vos decís, Silvio. Para mí da toda la impresión los que este es un gobierno para mí algo del macrismo, y no solo que convencieron a la gente de que venía un cambio, sino que ellos pensaban que eran un cambio. No, aparte digo, y que la Argentina arrancaba de nuevo justamente revirtiendo ese kirchnerismo. Pero está bueno eso que dijiste del disfraz, porque en realidad este es un gobierno que se está disfrazando de gradualista y no es gradualista. Pero sin convicción. No tiene la convicción, o sea, ahora Alfonso Pratgay puede poner gradualista. Pero Pratgay está mucho más cómodo con esto que ustedes están planteando que Sturzenegger. Y que Mario Quintana. Sturzenegger está muy incómodo con esta situación. A ver, miren en los cruces con La Baña. Hay una diferencia grande lo que ha pasado esta semana, insisto, con lo que venía ocurriendo en la dinámica anterior. Que salga Axel Kicillof, que salga Máximo Kirchner y demás a decir que la economía está pésima, que explota todo y demás. Eso es lo correcto. No solamente lógico, no tiene ningún peso no mueve la perímetro. político, pues simplemente sirve para entusiasmar
a los convencidos del kirchnerismo, que efectivamente en la discusión política quieren que todo explote mañana. Claro. Digamos, no quieren esperar hasta 2019 porque saben que el 2019 eventualmente es el peronismo el que va a discutir, es Macri, y para ellos se les vuelve más difícil la cosa. Ahora, que salga Labaña esta semana lleva a interpelar de qué está pasando por abajo. Y dos veces salió Labaña. Salió con Nuino Varese en la red y después salió de nuevo. A ver, mirá los cruces. Son modelos que indefectiblemente requieren del endeudamiento externo e indefectiblemente en algún punto terminan en una situación de colapso. No sé si Labaña se refería, si lo entendí bien, Labaña propone un ajuste muy fuerte del gasto público y una devaluación. Bueno, es la propuesta de Labaña, no es el camino que hemos elegido nosotros. No sé. Bueno, ahí estaba Prat Gay, ¿no? Jugando un poco con los cruces con Labaña. Hay algo que dice Prat Gay que es cierto. El problema no es que Macri vino para endeudar todo. El problema es el déficit fiscal. Bueno, que el gobierno prometía reducir el déficit fiscal y lo agrandó, digo. Hoy tenemos un déficit fiscal de 40.000 millones de dólares. Macri. Claro. La pregunta es por qué se agrandó el déficit fiscal. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque no bajaste el gasto. No, y porque el gobierno ha perdido recaudación frente a las provincias, ha perdido con distintas leyes, la de autoparte, la de... Se desfinanció. Le está devolviendo con participación federal a algunas provincias. Está devolviendo impuestos de las retenciones que no devolvía el kirchnerismo, un montón de cosas. Y por el lado del gasto, bueno, ha tenido que no solamente no reducir, sino expandir el gasto social. Claro. Sí. Y el proyecto sí que es propio del gobierno, el pago del reajuste a los jubilados y demás, es un punto del PBI. Si ves los últimos números del Ministerio de Economía, el gasto crece al 45% anual. Cuando vos te quejabas que el gobierno anterior le daba al gasto, este gasto crece al 45%. Sí, anual. pero viene, por ejemplo, en el caso de obra pública, pese a que aceleró mucho los últimos meses, de atraso viene con un ajuste real respecto al año pasado muy grande. ¿Sí? 25% de caída la obra pública respecto al año pasado. El problema es que el programa que vendió el macrismo, que era el que le aprobó un porcentaje alto de la población, que considera, porque los votos así lo dijeron, que había que hacer una reforma, que fue una bestialidad la forma en que el kirchnerismo manejó la economía, que lo fue, incluso delictualmente, Macri no tuvo el coraje en su momento de enfrentar la situación y empezó a escuchar por lo menos el asesoramiento de quienes le empezaron a venir con teorías un poco más relativistas y primero gradualistas, después relativistas. ¿Se acuerdan del famoso el tema? Esto no es gradualismo. Bueno, empezó a comprarla. La dinámica de la negociación con la oposición y el viejo tema de decir en la ciudad ya lo hicimos, vamos a negociar con todo el mundo, también lo llevó a esto, lo llevó a tener que acordar. No sé quién de ustedes dijo con mucha autoridad, entregó el presupuesto. Entregó el presupuesto significa que tuvo que subir el gasto, le guste o no le guste, porque si no, no le votaban el presupuesto. Bueno, pero eso lo hacía en la ciudad también. Sí, bueno, claro. Si es la primera minoría en la legislatura. Está quedando claro que no se puede traspolar ahora Rubén de la ciudad a la nación. Rubén, ya quedaron claros. Ya sabemos que quedó claro que no se ahora, puede traspolar. los que hablan de el ajuste y del endeudamiento, o una cosa o la otra. Si estás en contra del ajuste y te vas a tener que bancar más endeudamiento. Sin duda. Por eso, en ese sentido, son más coherentes los economistas ortodoxos. Que dicen, tiene que haber un gran ajuste del gasto público y no estar endeudándose como... Pero no te explican políticamente... ¿Cómo lo implementás? ¿Cómo lo bancamos? Porque sabemos que, no sé, Carlos Melconian tiene una mirada pero cercana. Cuando el gobierno, cuando la oposición o parte de la oposición chicanea al gobierno con las dos cosas a la vez, es una o el la ajuste... otra. Y que tiene que hacer un ajuste fiscal y al mismo tiempo reducir el endeudamiento. ¿No? O una cosa o la otra. Una cosa o la otra. Exacto. Sí. Claro, pero el tema, vos fíjate que el debate que hay, por ejemplo, Quintana o el propio Prat Gay, ¿qué es lo que plantean hoy? Bueno, cuando se da el debate interno, ¿cuál es la alternativa a este plan Continuemos? ¿Cuál es la alternativa? Con restricciones políticas y con un año complicado. Y ahora ya no tiene sentido porque evidentemente es lo que decía Carlos hace un rato. La confesión del presidente en ese discurso, cuando dicen cómo se subestimó la herencia y cómo ni siquiera se utilizó políticamente en el primer semestre
para condicionar lo que iba a ocurrir. Y bueno, ahora ya es tarde. Ayer en medio del incendio, vuelvo a insistir, lo menciono a Negri porque fue el único que puso la cara. Ayer en medio del incendio, Negri, en alguna de las radios en las que habló, no sé si fue ayer, sí, ayer fue. En medio del incendio dijo, yo insistía, y lo confesó, yo insistía en que había que hablar de la herencia y no me escucharon. Es el presidente del bloque Cambiemos, del interbloque, diciéndole al presidente de la nación, yo te dije y no me hiciste caso. Claramente hubo un error de comunicación. Nunca había escuchado algo tan ahí duro en la relación de un radical que nunca hablan con su presidente. Ahí hay un claro error de comunicación, Maxi, porque vos sacaste un informe muy grande de todo el tema, pero el gobierno no se dedicó a leerlo, a explicarlo, a decirlo. Si vos entrabas a la página lo leías, pero el gobierno no hubo una comunicación de decir, señores, la economía está así. Salvo el 1 de marzo, ¿no? El discurso del presidente. Ahí únicamente. En la Asamblea Legislativa parecía un cambio de estrategia contra Durán Barba, ¿no? Todo lo contrario a lo que venía planteando, y después se quedaron porque ahí vino la idea del gradualismo y de las restricciones políticas. Sí, el gran problema también que tiene el gobierno es que está entrando un ciclo político con un dólar que se lo comió rápidamente la inflación. A diferencia de lo que pasó a Kirchner, que venía con un dólar súper alto porque el ajuste lo había hecho otro, Remenikov, o lo que le pasó a Cristina, que todavía tenía un colchón. Y bueno, el gobierno entra con un ciclo político. Entonces es muy difícil, en ese sentido, administrar la frazada corta con todos. Ahí tuviste un error. ¿Por qué no se están vendiendo dólares? ¿Por qué no venden dólares la clase media, los sectores que atesoraron y que se metieron al blanqueo? ¿Por qué no lo están haciendo ahora, los 7.000 millones de dólares? ¿Por qué no lo van a motorizar rápidamente la compra de inmuebles o una construcción y demás? Y porque muchos compraron dólar a 20 o 22 pesos en 2015 y 2014. Dólar en el mercado paralelo, que era 15 pesos. Valor de hoy son 20 o 22 pesos. Y no lo quieren vender ahora a 15 para hacer una construcción. Entonces, eso genera mucha tensión también en la economía. Porque tenés que estar atajando penales en la aduana, tenés que estar convenciendo a la gente, como trató de hacer en algún momento el Banco Central, de que este dólar venía para quedarse por mucho tiempo. Es decir, que ahí después de las elecciones, sí, ahí tuviste un error. Argentina va a tener, como tienen otros países, un dólar bajo. Pero ahí como han tenido en la última década Brasil, Chile y demás, pero Argentina no es esos otros países. Ahí tuviste un error de diagnóstico, porque vos creías que ibas a bajar rápidamente la inflación y entonces eso no te iba a comer. No te iba a comer. Claro, pero si tuviste una inflación del 40% y el dólar sigue al mismo precio que hace un año, está atrasado un 40%. Está Fabio Ferrer, nuestro colega abogado especialista de Infobae en temas judiciales. Hoy Fabio tenía que venir, Cristina, ante el juzgado del juez Bonadío a tocar el pianito, ¿era? Sí, tal cual. Es un trámite formal nada más que se hace. Le toman las huellas digitales. Se llama identificación o fichaje. Le hacen el fichaje, le toman las huellas dactilares y además el informe socioambiental. Lo hace una trabajadora social y ve, bueno, cuáles son las condiciones en las cuales vive. Exactamente, le preguntan dónde vive, con quién vive, la casa es propia, para tener un panorama de cómo vive el imputado. No vino, por supuesto. La ya casa es propia, sorry. Creo que la casa es propia. Sí, que le pregunte a Cristina, ¿la casa es propia? Bueno, pero sí, el interrogatorio va por ese lado. Finalmente ya se salió con lo que quería, que era no venir. Utilizó artilugios procesales, usó la técnica procesal para defenderse políticamente, para armar una defensa política que es la defensa más fuerte que tiene, porque la defensa desde el punto de vista técnico es bastante endeble, no tiene muchos puntos para defenderse. ¿Y el martes tiene que venir? Y el martes sí tiene que venir. Hay que ver si Bonadío finalmente... ¿Y si no viene? Y si no viene, por eso era lo que iba a decir, hay que ver finalmente si Bonadío la hace traer por la fuerza pública, que es lo que corresponde, no es nada ni del otro mundo, no es que va presa. A ver, si te citan a vos como testigo en cualquier causa, en la que sea, y vos no compareces, te van a buscar a tu casa, si no estás, si no te encuentras, te ponen una consigna, cuando entras o salís, cada persona que entra o sale de tu edificio. Sí, el tema sí. Claro, pero Cristina hace un show político. Por eso digo, está haciendo un show político. Sumado a este video, el reality show que hizo, yo diría irrespetuoso, porque se trata de un juez federal, un juez de la nación, que ha sido puesto en ese lugar con acuerdo del Senado. El Senado representa a las provincias, o sea, en definitiva es un juez que todos nosotros de alguna forma lo hemos votado, o por lo menos está ahí representando y por la voluntad de los senadores y también del presidente en ese momento. No es de todas maneras esta causa, por eso Cristina hace tanto show también con esta causa, la de dólar al futuro, la que preocupa a Cristina. Es raro que no haga show con las otras causas. No, porque las causas
de que llevan adelante jueces que fueron designados por Néstor Kirchner, ¿no? Claro. Es el caso de la obra pública, la obra pública, Ercolini. el caso Ercolini, Sí. el caso de... Y hay una denuncia que sí la está preocupando mucho, y el gobierno ahora va a avanzar sobre una de las juezas de la Cámara, sobre la jueza Figueroa, que es la denuncia, la reapertura de la denuncia de la causa Nisman. Exactamente. Mirá el reality de Cristina hoy ahí en Río Gallegos. Fue al Tribunal Federal, al Juzgado Federal ahí de Río Gallegos, para presentar un escrito y no presentarse en Comodoro Pi ante Bonadío. Hola, estoy saliendo de mi casa de Río Gallegos y estamos yendo rumbo al Juzgado Federal con asiento en la ciudad de Río Gallegos, y me voy a presentar personalmente yo para poder hacer los 2 trámites que Bonadío exigía que se hicieran hoy y solamente hoy en la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente yo vivo a más de 2.550 kilómetros y le dije que hoy lo podía hacer aquí en Río Gallegos, y que si él insistía en hacerlo en Buenos Aires fuera a partir del 1 de diciembre, porque antes, por cuestiones de vivencia, de vida que uno tiene y que vivo a más de 2.550 kilómetros, no lo podía hacer. Salí, querido, dale, ya estamos. ¿Qué hora es? 11 menos 4 minutos. 11 menos 4 minutos, Juzgado Federal de Río Gallegos. Este es el escrito que estamos presentando, poniéndonos a derecho, como siempre lo hicimos, y para que me tomen las huellas dactilares y para que me hagan el informe socioambiental que reiteramos, como su nombre lo indica, debe ser hecho aquí. Lo que sí quiero demostrar con esto, que 2 trámites meramente administrativos, de los cuales uno solamente puede hacerse aquí, en Santa Cruz, en Río Gallegos, en mi casa donde estoy ahora, me quería hacer viajar Bonadío 2.550 kilómetros. Pero que hoy estaba disponible para hacer lo que él quería acá en Río Gallegos. 2 trámites administrativos. Puede parecer una cuestión menor, pero todo esto refleja el estado del Poder Judicial y de las garantías y derechos constitucionales en la Argentina. Un Estado autoritario y arbitrario. No es una dictadura porque no se puede mezclar las cosas, pero sí no es un Estado de derecho. Es un Estado autoritario y profundamente arbitrario. Bueno, ahí está Cristina, porque hay un Estado autoritario y arbitrario, ¿no? Dice, como siempre, Cristina dice una sola parte. ¿Qué quería? de la verdad, ¿Pianito a domicilio? Dice, claro, dice una sola parte de la verdad, porque ella está sometida a proceso y sometida a proceso tiene que... Y ella dice, está derecho, no está derecho de esta manera. Está derecho si acude cada vez que el juez la cita. Ella tenía la posibilidad, y de hecho lo hizo su defensa, de presentar un escrito pidiendo que se postergue. Como no se postergó y como no se la tomaron donde ella quería, tenía que presentarse hoy acá. Hay una causa, más allá de esto de Cristina, que está en la causa de la obra pública, que la preocupan. Cristina, mientras compita el año que viene, tiene garantizado de que ningún juez la va a tocar, nada, porque de hecho es lo que necesita el gobierno. Claro. Y en todo caso, si no compite, es un acuerdo que hará con el resto del peronismo. Claro. Es decir, todo está indicando que la política, ya sea el gobierno o el peronismo, lo último que quieren es a Cristina presa, ¿no? Es un poco el acuerdo político que están viendo todo. El gobierno pues la necesita en la cancha y el peronismo pues la necesita afuera de la cancha en Santa Cruz. Salvo Carrió, ¿no? Sí, salvo Carrió, que es la que parte y rompe y el todo. señor que está en la tapa de la revista Noticias. Mañeto también. También. Bueno, él dice que no. Claro. Él dice que no. Bueno, ya no hay rencor. Ahora vamos a Mañeto, pero hay una causa que también es muy fuerte, que es la de Vudú, que está para ir a tribunal oral y demás. Lo llamó ahora el fiscal Rívolo a indagatoria por la causa Formosa, ¿no? Que es una causa, la primera coima que se sospecha. Es el debut de All Found en exactamente, la primera coima que se sospecha de Vudú. Antes de Chicone, la coima que en teoría le habría pagado el gobierno de Formosa, de Gildo Infran, a Diego Alfán, al testaferro de Vudú. Ojo con esa causa, porque está muy preocupado el gobernador Gildo Infran con esa causa. Pues la lleva adelante un juez federal y tiene temor. De hecho, en privado me dicen que el gobernador Gildo Infran dice que eso no era para Vudú, sino que era para él. Que era para la persona. Para el jefe de otra persona. Sí, para el jefe de Vudú. La plata. Sí, la plata. Sí, 7 millones de pesos. Él decía, no, acá hay un intermediario, a otro lado. Sí, eso decía, no sé si lo decía Vudú, pero que era más o menos la idea. Pero bueno, empiezan a caminar algunas causas que me parece que van a avanzar antes de que a Cristina tenga algún problema judicial o no.
Bueno, vos pones Mañeto el verdadero ganador de la década ganada en noticias. Con una especie de choque, si se quiere, entre la agenda de lo que necesita el gobierno y lo que necesita el Círculo Rojo. Sí. Bueno, Mañeto está un poco festejando a su manera, de una manera muy ascética, sí, con estos dichos. Él asegura que no tiene ningún rencor, ni hay venganza y que está mirando hacia el futuro. Ese es más, habla más de él que de Cristina, aunque habla un montón de cosas. Pero le gustaría, digo, más allá de no lo diga públicamente, por supuesto, me gustaría verla, por la duda, en otra situación procesal. Un escarmiento, y de hecho hay causas, hay dando vueltas y proyectos de causas contra funcionarios kirchneristas que están moviendo el Grupo Clarín, digamos, ¿no? Para hacerlo pagar, digamos. Así que, ahora, lo que vimos esta semana de alguna manera nos muestra, si se quiere, la minoría del kirchnerismo. Después hay que ver electoralmente qué peso tiene y cómo juega y demás, pero ¿no se ve un poquito de eso? Miren lo que pasó en el Congreso, en diputados, entre la diputada de la Cámpora, Mayra Mendoza, y Bocio. Lo que le contesta Bocio, que después dijo acá en este programa, que es lo que piensa la mayoría de los gobernadores e intendentes del peronismo. Aquellos que fueron los verdaderos responsables de la derrota, los verdaderos responsables y padres de la derrota, que no se animan a hacer autocrítica, que no tienen la suficiente responsabilidad de decir las cosas como son los que vienen a plantearnos un manto de autoridad moral. Mis compañeros y quien le habla, nosotros somos un problema para la unidad del peronismo, del PJ. El Frente para la Victoria tiene a la disposición la renuncia de un montón de diputados. La puede pedir Cristina, la puede pedir Scioli si cree que no militamos bien. Hipócritas son aquellos que les tuvieron que decir 15 días antes que salgan a militar, porque lo único que hacían era poner palos en la rueda a quien era el candidato del Partido Justicialista. Y con Daniel Scioli, vaya paradoja. Vaya paradoja, lo que lo hicimos perder, seguimos con él. Y todos los que estaban al lado, como Ferrari, Bocio, Tellerman, no están más. Ustedes son efectivamente los que hicieron perder al peronismo y se tienen que hacer cargo de esa derrota. Como un hombre y como un dirigente joven del peronismo, voy a dar la cara ante los argentinos, voy a decir la autocrítica que tengo que hacer y fundamentalmente voy a plantear para qué el peronismo quiere gobernar la Argentina en el 2019, pero con franqueza, con verdad y no con hipocresía y con la peor metodología de la política argentina, que la representa la Cámpora y sus máximas expresiones. A nosotros no nos interesa este diputado diga a Cristina conducción, no ese es el fin. No votes en contra de la gente, nada más. Bueno. Un lindo reflejo, Diego Bocio, de lo que hablábamos antes, ¿no? De eso del gobierno, del pragmatismo, de continuar con los mismos recursos, porque Diego Bocio ocupa el lugar que ocupa y dice las cosas que dice fundamentalmente. Porque tiene el apoyo de en realidad. Y tiene la garantía. Tiene el mandato de. Tiene la garantía. ¿De cuántos gobernadores? De que no le van a investigar o no se va a llevar a la justicia las muchas irregularidades que en la auditoría que se hizo en la actual conducción de ANSES encontraron de este señor. Hizo un desastre en ANSES. Está bien, habrá sido obediencia debida, pedido de Cristina en esto, pero hizo un desastre. Y el tipo está tranquilo. ¿Por qué? Porque, como vos, a donde ibas vos, evidentemente es un representante de los gobernadores, de algún sector. Es un bloque político de gobernadores que negocia con. Es el masonismo, ¿no? La herencia de masón, el estilo, digamos, del peronismo rosquero. Ahora, ¿no refleja esto que en ese aspecto el kirchnerismo está en minoría? Sí, pero pasa esto, mirá quién le tiene que decir eso, ¿no? O sea, el tema es la legitimidad de todos los demás que le cantan. Ponerlos en la calle. Que le cantan, ¿no? ¿Cuántos votos tiene Bocio y cuántos votos tiene Cristina? Bueno, me parece que eso también no es un tema menor. Igual hay que tener cuidado con el tema del kirchnerismo, porque Rubén lo sabe esto. Lo que pasó con la ley de emprendedores, en realidad fue una senadora kirchnerista. Exacto. Una senadora kirchnerista, la cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García, que dio vuelta su voto
y le hizo caer la ley del emprendedor al gobierno que prácticamente la tenía. Uno dice la ley del emprendedor, bueno, la ley del emprendedor hay que tener en cuenta que, por ejemplo, te permitía directamente abrir una empresa en 24 horas, que era más financiamiento para los emprendedores. Hay casi 100.000 emprendedores en la Argentina y toman casi 5 personas. Kicillof decía que era muy buena esa ley. Hasta Kicillof lo lograron convencer para poder... Bueno, pero se dio vuelta Venimos a la volteó en el Senado. y se la voltearon. Yo creo que es uno de los golpes más duros, no sé si coincidimos. Cuando vos tenés los números tan el finitos... el voto electrónico de la reforma política la había negociado el gobierno y pasó en diputados, con el apoyo más allá de Massa y demás, con el apoyo de los gobernadores estos de Bocio. Y esta de emprendedores... Lo que pasa es que el problema es que alguien le emprendedores- dijo a Macri, quédate tranquilo, Ya está todo negociado. esto está arreglado, a Berna lo tenemos metido adentro. Entonces, el que le dijo eso al presidente es un sonso, porque Pero no se cayó pensar, por ejemplo, que a Berna lo tenés Pero adentro, no se cayó por nunca Berna. lo tenés No metido se dentro cayó de la por bolsa. Berna, la rebelión fue de todos. La rebelión fue de todos, senadora Berna te votó lo en digo contra. como ejemplo. Pero Por ejemplo, Berna fue llegó uno a de los haber un operadores ministro, de llegó a toda haber esa un ministro que cometió, para los que conocemos, por ejemplo, el caso del senador Berna, su historia, la soberana gilada de decirle al presidente, quédate tranquilo que a Berna lo tengo convencido. Es imposible. Y jamás, Asegurar eso no hubo nadie, una ni hora Perón antes. lo debe haber convencido a Berna de algo. Les hago la última. Macri tenía de alguna manera una opción a principio de año, que se la planteó parte de este peronismo, el propio Pichetto en el Senado y demás, que era hacer una especie de gran acuerdo político y dejar aislado al kirchnerismo. Y prefirió no avanzar solo, pensando que después la economía se iba a fortalecer, negociando cada paso por paso con el peronismo y utilizando el kirchnerismo para confrontar él solo contra Bueno, es un el poco kirchnerismo. quizá lo que toca Pito Monzó, ¿no? Claro. Y Sanz lo Como había que planteado, planteando, Maxi. me parece que un mensaje ¿Cuál? es una cosa es ganar una elección y otra cosa es gobernar. Me parece que es eso lo que viene a Yo ver creo sobre la formalmente mesa, que el ¿no? kirchnerismo está terminado o en vías de disolución. Y creo que lo que pasó ahora fue que el peronismo dijo, bueno muchachos, que Durán Barba y el gobierno sigan entreteniéndose con esta idea de que le conviene mucho salir a jugar con Cristina, ahora entramos a jugar nosotros y ¿sabes qué? Del acuerdo del bicentenario que te ofrecimos a principios de año, nos bajamos porque no nos diste bola, ahora vas a ver que ahora vamos a empezar los peronistas a caminar. Y el peronismo que vamos a hablar no es el peronismo, Cristina es una escala. Yo estoy hablando del peronismo eterno, que creo que es del que hablamos, el directorio que fue cambiando, que lo puso a Menem, que lo puso a Dualde. Ahora, que lo ese trae a la Baña. peronismo va a apostar... El PRI argentino. Ese peronismo y le dijo, bueno, macho, está todo bárbaro, Ese seguí peronismo- entreteniéndote con que te ese gusta que peronismo- Cristina haga actos de adelante como Pi, ahora nosotros te vamos a poner los votos. Y también donde nosotros Ahora, ese queremos. peronismo va a apostar por la gobernabilidad, como hizo hasta ahora este año, que tanto la CGT, el peronismo y demás. Esta semana le dieron una alerta. Hay que ver si es una sentencia definitiva. Esta semana hubo una alerta. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen ellos. La peor semana política de Macri, sin ninguna duda, en mucho tiempo. Yo creo que el peronismo apuesta siempre a la gobernabilidad, siempre que no tenga que dar un paso atrás. Si tiene que dar un paso atrás, bueno, no está en contra de la Pero gobernabilidad. me parece que hay un fenómeno tampoco nuevo. están a favor. En este peronismo hay un fenómeno nuevo que son conscientes que no se puede hacer lo que se le hizo a Alfonsín ni a De la Rúa. Eso lo tienen claro. Nos estamos retirando, estamos llegando al final del programa. Mariano, ¿cómo se llama el libro entonces que acabas de publicar? Saber comprar, los consejos de Economan, más de 100 formas de ahorrar con inteligencia, donde te damos consejos para el día a día, en la práctica, en lo cotidiano. ¿Economan sos vos? Hola. Digamos, así me puso Beto Casella, No, no que te hizo el tenía, prólogo. no te tenía, mirá vos. Que hizo el prólogo del libro Beto Casella contando sus trucos. Bueno, ¿qué hacer en 30 segundos? Porque ya no tengo más tiempo. Ahora, ¿qué hacer con los ahorros? Mirando un año de plazo. Primero, ¿Pesos o dólar? Pesos, hoy pesos. ¿Seguís con la idea de la tasa? Sí, hoy pesos porque tenés un dólar por el blanqueo que va a estar bastante ¿Ah, sí? estable. Igualmente digo... Pese a Trump, pese a todo. Sí, porque digo, te van a entrar muchos dólares por el blanqueo, entonces digo, pesos y sigue dando la Levac una tasa tentadora. Ahora, si tenés pocos pesos, el estoqueo, digo, te rinde mucho, porque, digo, este fin de semana, por ejemplo, que tenés descuentos verdaderos en supermercados de 2x1 en cosas no perecederas. Comprar, digo, claro, latas de atún, artículos de limpieza, viste, que no te vencen. Digo, ahorrá en jabón en polvo, ¿viste? Ahí está, pesos y latas de atún, entonces. Sí, ahí está, jabón en polvo. Dentro de un año lo convocamos. Gracias a Rever Paz, gracias a Vinos Amalaya, que también nos acompaña. Obviamente con la picada y Rever Paz, que nos da siempre las prendas para que le podamos regalar a nuestros invitados. Gracias a La Tablita, que sorprende siempre con sus productos,
y sus fiambres y quesos en el 4782-5393, la tablita. Gracias a todos, colegas, por haber venido esta noche a La Picada. Nos estamos reencontrando el domingo a las 8 de la noche con Plan M Económico. Chau.